mi nombre es Armando González, yo soy el director regional para toda América Latina y toda la parte de ingeniería preventa, ¿no? Y el día de hoy le quiero hablar de lo que es Armis, ¿no? Que es una plataforma de inteligencia de activos unificados que tiene como objetivo poder ayudarles a gestionar el crecimiento de la superficie expuesta de ataques en cualquier tipo de entorno, ya sea un entorno de TI, de OT, de BCM, médico, ¿no? Eso es bien importante que lo tengan presente. Y bueno, antes de iniciar, me gustaría compartirles a ustedes una definición de Gartner, ¿no? Que es el KCM, ¿no? El Cyber Attack Surface Management, ¿no? Que es en sí la gestión de la superficie de ataque de activos cibernéticos que está muy focalizada en la visibilidad de todos los activos. Es decir, tiene la intención de poder identificar los posibles vectores de ataque en sus dispositivos. Un punto importante de esta tecnología que es emergente, es reciente, es que la forma de interactuar es a través de integraciones con las APIs, ¿no? Con sus herramientas y que se tengan existentes, tanto del lado de TI como de la parte de seguridad. En resumen, es poder realizar una evaluación de toda su superficie de ataque como tal. Y Armis está dentro de este círculo, ¿no? De este hipercírculo, ¿no? Además de estar en la parte de KCM, también estamos en toda la parte del Cyber Physical System Security y toda la parte de priorización de vulnerabilidad. Bueno, Armis es una empresa de origen israelí y es una empresa líder en visibilidad y seguridad de activos. Nuestro objetivo es poderles ayudar a complementar o tener una completa visibilidad de todos los inventarios de activos que se tengan en toda la red, poderles proporcionar una inteligencia contextual, ayudarles a priorizar y mitigar riesgos y amenazas, y sobre todo aprovechar o maximizar esas herramientas que ya se tienen a través de un retorno de inversión. Normalmente mis clientes cuando los visito les hago la siguiente pregunta, ¿no? Por ejemplo, díganme, ¿quién de su equipo me puede responder así con toda certeza cuántos dispositivos Windows se tienen actualmente, ¿no? Y a esa misma persona le puedo preguntar cuántos servidores tienen un EDR o un EPP instalado y además que está funcionando activamente, ¿no? Otra pregunta que les hago es, ¿qué persona sabe cuántas computadoras poseen un riesgo debido a que el sistema operativo está fuera de soporte o fin de vida por parte del fabricante? Y para la gente de desarrollo, ¿cómo te afecta en tu ambiente una nueva vulnerabilidad publicada, por ejemplo, para Patches Trust, ¿no? Son preguntas que son relativamente simples, pero para poderlas contestar, sobre todo para los que tienen algún compliance o sufren alguna auditoría, pues requieres de involucrar a diversas personas y empezar a hacer macros en Excel para poderlas contestar. Conforme vayamos avanzando en la presentación, les vamos a mostrar cómo esto lo hacemos de manera automática. Otro reto importante que estamos viendo en la industria, sobre todo en empresas, organizaciones grandes, es que en promedio tienen 76 herramientas de seguridad para administrar. Eso es una locura. Y además, esas herramientas no se hablan entre sí. Y también tienen la peculiaridad que algunas veces contienen una información que es limitada o incluso contradictoria o que se encima con otras herramientas, ¿no? Entonces son los retos importantes que estamos viendo en la industria y es la razón por la que existe ARMS, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío? Pues lo primero es tener esa visibilidad y control. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de poder identificar el inventario de activo preciso y de manera completa. Ustedes saben que cualquier norma de seguridad, el primer principio es poder identificar los activos bajo el tema de que lo que no se puede ver no se puede proteger. También les ayudamos a promover lo que le llamamos la higiene de TI o eliminar la famosísima deuda técnica. La deuda técnica, para aquellas personas que no están familiarizadas con este término, significa poder detectar aquellos dispositivos en los cuales se dejó de hacer una inversión y te puede ayudar para poderlos identificar, ya sea para realizar una sustitución, una planeación, una actualización de los mismos. Otra cosa que tenemos como objetivo como empresa es poderles ayudar a reducir esa superficie de ataque, ¿no? Es decir, poder detectar, mitigar y sobre todo administrar o priorizar las vulnerabilidades de cualquier tipo de activo. Y adicionalmente les vamos a poder ayudar a través de dashboard o de paneles cómo van el seguimiento de sus políticas o estándares que van siguiendo con la finalidad de que les ayude a tener una mejor eficiencia operativa. Como comentábamos, al final podemos generar las preguntas que vayan haciendo. Los invito a hacerlas, ¿no? Recuerden que esta presentación es para ustedes
y espero que les guste, ¿no? Bueno, Armis, la industria nos dice que nosotros somos como el Google Maps de TI o de seguridad, ya que nosotros brindamos una visibilidad de 5D. La primera es poder descubrir los activos. La segunda es poder agregarle a esos activos un contexto a través del enriquecimiento de sus datos. La tercera es poder hacer un mapeo de las conexiones y comunicaciones tanto internas como externas. La cuarta, si ya identifiqué qué dispositivos son, cuál es su contexto, su comportamiento, ya sé cómo se comunican y además ya tengo las vulnerabilidades y los riesgos de amenazas, pues puedo hacer, no me quedo solamente en esa parte de alertar o descubrir, sino también puedo hacer a través de integraciones con las herramientas de seguridad o de gestión que se tengan en la compañía para empezar a hacer automatización de algunas políticas de seguridad. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Primero, antes que nada, Armes es una solución nativa de nube, es decir, somos una solución SaaS que está basada en toda la parte de APIs. Segundo, nosotros nos integramos con cualquier herramienta de TI o de seguridad que se tenga en las empresas. Es decir, mi objetivo no es llegar y quitar esta herramienta y poner mis, no, al contrario, es integrarme y complementar lo que ellos no alcanzan a ver. Otro punto bien importante es que nosotros no utilizamos agentes ni hacemos escaneos activos. Esto es bien importante, sobre todo en aquellos ambientes industriales, ¿no? Donde un escaneo puedes poner en riesgo una línea de producción o en un ambiente médico, ¿no? No puedes escanear o poner un agente en un equipo médico porque puedes poner en riesgo la salud de un paciente. Y además hacemos un monitoreo constante. Esto lo hacemos a través de la recopilación de datos, a través de múltiples integraciones. Normalmente lo que hacemos, recuerdan la definición de KCM, nos vamos a integrar con las herramientas que se tengan existente. Es decir, nos podemos integrar con los Vulnerability Management, ya sea el Rapid7, los Quali, los Tenable, o con herramientas tradicionales de TI, ¿no? Por ejemplo, con un Active Directory, ya sea en premisas o de nube, con un VMware, con un System Center, en fin, con una infinidad de herramientas o herramientas de red como son los firewalls, o switches, etcétera, ¿no? La intención es tener toda esa ingesta de información, esas integraciones a través de la conexión con los APIs, de tal forma que toda esa información que vayamos recolectando la enviemos hacia la nube de Armis, ¿no? Que es ahí donde realmente existe la magia. Ahí es donde están nuestros principales fortalezas y diferenciadores de mercado. Ahí es donde tenemos lo que nosotros le llamamos una base de conocimientos, en la cual actualmente rastreamos 3 billones de dispositivos a nivel global. Además, en esta misma base de conocimiento, a través del uso de inteligencia artificial y machine learning, nos comunicamos con otras bases de datos, como es la parte del NIST, con la parte del Intel Thread, entre otras, de tal forma que ya al poder identificar el dispositivo, puedo correlacionarlo con esas bases de datos para poder identificar cuál es su riesgo, su vulnerabilidad o su comportamiento, ¿no? Esa es una forma de arrancar, ¿no? La forma a través de integraciones. Pero seguro algunos de ustedes me está diciendo, pues muchas de esas herramientas las tengo en nube. Ah, pues nos podemos conectar de nube a nube. Por ejemplo, en el caso de Cisco con Meraki, la comunicación o la integración con los APIs sería de la nube de Meraki a la nube de Armis. Pero también puede haber algunas herramientas. Les voy a mostrar rápido una arquitectura de alto nivel. Una puede ser con puras integraciones de nube, ¿no? Otras puede ser que a lo mejor sus herramientas o sistemas estén en premisas, para lo cual nosotros necesitamos instalar un sensor o un colector. Ese sensor o colector puede ser virtual o un appliance que nosotros proporcionamos como servicio. Y los requerimientos son muy simples. Recuerden que nosotros no somos invasivos, somos pasivos. De tal forma que nos vamos a conectar al switch core de la red a través de un puerto span o un puerto espejo, es decir, vamos a tener una copia del tráfico de la red. También es muy deseable conectarnos a la comunidad SNMP, obviamente todo de manera de lectura, y conectarnos al Wireless LAN Controller. Digamos que estas son las 3 integraciones básicas. Digo, va a variar un poco dependiendo del ambiente, pero al menos estas son las básicas. Y con esto podemos hacer el descubrimiento, ya sea de dispositivos administrados, los famosos dispositivos Bring It On Device, o dispositivos virtuales, o dispositivos de nube, y sobre todo los dispositivos no administrados, ¿no? Del tipo de IoT, de TI, de OT,
de BMS, equipos médicos, etcétera. Los vamos a ver. Y a través de la integración con el Weatherland Controller, podemos identificar también y analizar el tráfico de los dispositivos inalámbricos, ya sea que utilicen el Wi-Fi, el Bluetooth, el Zigbee e incluso el LoRaWAN. Entonces, a través de esta ingesta de información, el colector, que realmente es un container de nube, va a recolectar esta información y la va a convertir en un metadato. Es decir, yo no abro el paquete, yo no desencripto ni abro el paquete. Simplemente comprimo 10,000 veces a uno el paquete, lo convierto en un metadato y lo envío a la nube, ¿no? Y es ahí donde existe la magia que les platicaba anteriormente, ¿no? Adicionalmente, pues aquí mismo nos podemos conectar con las herramientas que se tenga de TI o de seguridad, de administración. Como les explicaba, puede ser un vCenter, puede ser un Active Directory, puede ser un EDR, un EPP. Finalmente, la intención y mucho del objetivo, que es parte de la definición del KCM, es romper esos hilos de información. Si recuerdan las preguntas que les hacía, pues tienes que involucrar a distintas áreas para poder tener una respuesta, además de hacer la magia en Excel para crear los macros y tener una certeza de que tu inventario de activos está cubierto. Aquí lo vamos a hacer de manera automática a través de la integración de distintas aplicaciones, de tal forma que rompemos esos hilos de información y los consolidamos en un solo dashboard, en una sola pantalla. También importante recordarles que no nomás nos quedamos con el hecho de alertar o notificar, sino también podemos hacer un informe o tomar una acción, ya que aunque yo no tengo agentes, es decir, no tengo nada instalado, pero sí puedo mandar, por ejemplo, un comando en caso de detectar, no sé, una laptop que tenga o no, que no cumpla con sus políticas o tenga algún comportamiento anómalo, y mandarle un comando, por ejemplo, en NAC, para que ese dispositivo lo mande a una VLAN de cuarentena o incluso levantar un evento o un ticket, ¿no? Son las cosas que podemos hacer como ARMIS y eso le llamamos la acción, ¿no? En el caso de la parte de industria, la parte de ACS, la parte de manufactura, en términos generales es muy similar, solamente hay que tomar en cuenta que es otro tipo de ambiente y la recomendación es poner un colector en el nivel 3 del módulo de Purdue o, o en el nivel donde estén los sistemas de supervisión. Y de igual forma, vamos a empezar a analizar la red. En este caso sería del tráfico que sube o que baja, ¿no? Del nivel 3 al nivel 0. Y dependiendo el caso de uso, pues ya sería que lo dejemos en el nivel 3 o conectemos otra patita a otro switch para el nivel más bajo, para escuchar, por ejemplo, el tráfico entre PLCs o entre RTUs. Digo, depende del caso de uso, pero el mensaje que quiero que se lleven es que la plataforma también funciona en cualquier tipo de ambiente. Bueno, ahora quiero platicarles acerca de los casos de uso. Yo al final les voy a mostrar la herramienta en vivo, porque ya saben que en PowerPoint todo funciona. Un caso de uso principal, y es el que nos diferencia de la industria, es poder tener ese descubrimiento de inventario y gestión de activos. Es decir, poder identificar qué dispositivos tengo, dónde están, qué están haciendo, cuándo fueron vistos por última vez, siguen siendo soportados por parte del fabricante, tienen algún tipo de vulnerabilidad, dispositivos que a lo mejor se están comportando de una manera no anormal, podemos identificar a quién pertenecen y si están administrados o no administrados. Otro caso de uso interesante es la famosa deuda técnica, lo que les explicaba previamente. Aquí podemos identificar las versiones del sistema operativo, las versiones de su software, las versiones del firmware, podemos identificar qué dispositivos se encuentran en fin de vida, en fin de soporte, ¿no? Sin importar el tipo de dispositivo que sea, ¿no? Si es de TI, si es de OT, si es equipo médico, podemos identificar algún tipo de riesgos o amenazas asociados a esa deuda técnica. Es decir, la idea es que les mostremos el riesgo que está teniendo, ya sea para que lo conozcan o que tomen algún tipo de medidas adicionales. Otro caso de uso bien importante que también los clientes nos lo piden bastante es tener lo que se llama el gap analysis o el análisis de las brechas de controles de seguridad. Es decir, muchas veces, como la pregunta que les hacía, ¿no? ¿Cuántos servidores tienen un EDR o un EPS instalado? Bueno, pues eso es muy simple. Me meto a la consola y veo del EDR y veo cuántos agentes tengo instalados. Pero ya en las preguntas divertidas de auditoría, pues de repente te van a preguntar, por ejemplo, muéstrame los dispositivos que tengan Windows, que tengan un agente EDR o EPP
instalados, pero que no estén en un Active Directory. Ups, ahí es cuando empiezan a hacer sufrir porque no tienes la información consolidada. Otra pregunta típica, muy simple, ¿no? Dime de tus dispositivos virtuales, por ejemplo, VMware, ¿cuántos tienen instalado un firewall y que lo tengan funcionando? ¿No? O muéstrame, por ejemplo, cómo cumples el control de seguridad, el A1.3 del ISO 27001. Entonces, mucho de lo que hacemos es poderles mostrar estos gaps, crear unos dashboards, ahorita se los voy a mostrar en tiempo real, para que les ayude a minimizar o mejorar su postura de seguridad. Otro caso de uso interesante es lo que le llamamos la visibilidad de los activos. Es decir, sobre todo está muy enfocado a los activos que no son administrados. Podemos identificar, por ejemplo, qué tipo de activo es. Puede ser una cámara de vigilancia, puede ser un control de incendio, puede ser una impresora, es decir, son dispositivos que no se escanean o no soportan un tipo de agente, pero finalmente son parte de una superficie de ataque, ¿no? Entonces podemos identificar su dirección MAC, su dirección IP, quién es su fabricante, qué tipo de versión de sistema operativo, qué usuario, en qué segmento de red. Es decir, date información valiosa para poderlos identificar. Otro caso de uso muy típico es la parte de operaciones de red. Aquí ayudamos también mucho en ese punto, ya que hay clientes que de repente me dicen, oye Armando, ¿me puedes mostrar cuál es el dispositivo que tiene mayor latencia? ¿O qué dispositivo es el que está consumiendo demasiado tráfico? No sé, a lo mejor ese día se le ocurrió bajar todos los discos de los Beatles en MP3, ¿no? Y tiene un tráfico anormal, ¿no? Que te está afectando la latencia o algún servicio. O cuántas colisiones tengo, o si el DHCP está demasiado lento, o si está sufriendo, por ejemplo, un envenenamiento en la tabla AR. Es decir, podemos generar este tipo de dashboard en tiempo real para ayudarles con la parte de la operación de red. Otro caso de uso es la segmentación. Aquí, sobre todo, algunos clientes, algunos CISOs, algunos gente de SOC, me ha dicho que esto les ayuda mucho, sobre todo para reaccionar más rápido, para mitigar o ayudar más rápido en algún tipo de evento, ya que podemos identificar cómo están las comunicaciones, contra qué dispositivos están comunicando, protocolos, puertos, si es interno, es externo, y además te crea un mapa, ¿no? Un mapa de la topología, de tal forma que puedes identificar el dispositivo y saber contra qué otro dispositivo se está conectando, ¿no? Es un caso de uso también muy solicitado. Y obviamente todo lo que es la parte de amenazas y riesgo. Podemos generar o detectar intentos de explotación, comportamiento sospechoso, comunicaciones maliciosas, y podemos generar lo que se llaman los factores de riesgo, de tal forma que creamos un dashboard y a la vez un reporte donde les podemos mostrar en tiempo real cuáles son los factores de riesgos o cuáles son las amenazas detectadas, o incluso detectar algún intento de explotación y bajar el pick-up para que se pueda analizar con más lujo de detalle. Otro caso de uso es poder priorizar las vulnerabilidades, ¿no? Críticas. Este es un caso bien importante porque hay muchos clientes que me dicen, oye hermano, es que yo ya tengo pues, alguna aplicación, algún sistema de vulnerabilidades. Digo, la única diferencia, y lo repito, el objetivo de Hermes no es que las quites, sino al revés, nos complementamos. Normalmente los sistemas de vulnerabilidades hacen escaneos programados o están basados en rangos de direcciones IP. Y los que me están escuchando saben que este tipo de herramientas no son nada baratas. Entonces es posible que a lo mejor no te alcanzó para cubrir todo tu rango de IPs o, o pasó alguna cosa, pero no estás completo. Entonces, el reto, sobre todo los que se dedican a la parte de vulnerabilidades y hacer los parcheos, es cómo identifico las vulnerabilidades cuando existen toneladas. ¿Cómo le doy esa priorización? ¿Con cuál empiezo, no? Nosotros, parte de nuestra solución, te ayuda a priorizar este tipo de vulnerabilidades y ahorita se los voy a mostrar en tiempo real. Otro caso de uso interesante es el enriquecimiento de la parte de la CMDB. Aquí la intención es igual, ¿no? Es complementarnos con con las CMDBs que ya tengas, ya seas con Ivanti, con Device42 o con ServiceNow. Por ejemplo, en nuestro caso, estamos registrados como partner de ServiceNow y estamos incluso en la tienda de ServiceNow, en la ServiceNow Store. Ahí está un caso de uso con la parte de CMDB, ¿no? Y bueno, voy a pasar ahorita a
mostrarles esto en tiempo real. Permítanme un segundito. Bueno, esta es la consola de Armis, ¿no? Esta es, digamos, la primera vista cuando uno accede. De manera inicial te va a decir la cantidad de dispositivos, ¿no? En tiempo real que se han detectado. Te va a decir cuáles son los dispositivos nuevos. Te va a indicar cuáles son los dispositivos que presentan algún riesgo. Te va a decir algún tipo de actividad de amenaza. Y también, en base a las políticas que uno se vaya creando, pues te va a generar alertas, ¿no? Adicionalmente, esta información la puedes tener ya sea por múltiples sitios, consolidarlos y mostrarlos todos, o incluso generar lo que le llamamos los boundaries, una segmentación de red. Es decir, si estoy, por ejemplo, en el corporativo, pues quiero ver cuál es la red, los dispositivos que están asociados a la red de recursos humanos o a la red de desarrollo, ¿no? Eso lo podemos hacer. Y adicionalmente, toda esta información la puedes tener por hora, por día, por semana, cada 14 días, 30, 60 y hasta 90 días. Bueno, esto es, digamos, la pantalla inicial y ahorita voy a entrar a los dashboards para que los conozcan. Pero bueno, aquí está la parte de la identificación o el primer caso de uso que le comentaba que eran los inventarios de activos. Aquí podemos ver en la categoría y el tipo de dispositivos que se encuentran en una red. Podemos ver desde máquinas virtuales, en la parte industrial PLCs, computadoras personales, controladores, dispositivos móviles, la parte médica, bombas de infusión, servidores, actuadores, gateway, monitores de pacientes, sistemas de luces, sistemas de escalas, teléfonos, dispositivos de seguridad, access point, HVACs, en fin, un sinfín de dispositivos. Incluso hasta automóviles. Hace poco tuvimos una prueba de valor con un cliente de Hospitality y detectamos que tenía automóviles Tesla conectados a su red y él no lo sabía, porque pues, es una superficie de ataque, ¿no? O me ha tocado ver en compañías de manufactura que de repente pues, te encuentras un PlayStation, ¿no? Pues, que es un PlayStation en una planta, pero no lo sabía, ¿no? La gente de seguridad, la gente de red no lo sabía, pero al estar conectado a la red lo vamos a identificar. Bueno, lo que les platicaba. Aquí vamos a mostrar, por ejemplo, te va a decir cuántos dispositivos ahorita le puse del tipo de computadoras personales. Te va a decir en tiempo real cuántos dispositivos tienen, cuál es su riesgo, cuáles son sus alertas, los nombres y las fuentes. Si recuerdan, les hablaba de las integraciones con las APIs. Aquí vamos a identificar que este dispositivo lo estoy encontrando vía el SNMP, vía el Rapid7 y vía el puerto SPAN. Por ejemplo, este dispositivo de abajo lo encontré a través de la herramienta de Absolute, del Defender de Microsoft, del FNMP, del Sentinel, del Symantec, perdón, del puerto SPAN y otras fuentes, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de Aramis. Te va a decir el nombre, la fuente, la categoría, el tipo, el modelo, la marca y algo interesante. Podemos asociar dispositivos que tengan un impacto directo al negocio, es decir, que tenga un impacto que sea crítico o muy importante. De tal forma de que, en pocas palabras, protejamos la joya de la corona, ¿no? Y lo vamos a ver aquí, entre otras cosas. Vamos a darle un clic para ver el detalle. Bueno, de entrada, la herramienta nos va a mostrar, por ejemplo, el ID con el que se conoce el dispositivo, el modelo, el fabricante, el tipo, la categoría, el sistema operativo, de qué fuentes encontramos este equipo, la dirección IP, la dirección MAC. Podemos incluso taguear algunos dispositivos de manera manual, ¿no? A lo mejor este dispositivo es de laboratorio, ¿no? Entonces, cuando es de laboratorio, pues sabemos que lo vamos a estar destruyendo, cambiando, modificando. Puede generar una política de que no atienda ningún tipo de alerta para este tipo de dispositivos. Podemos ver, por ejemplo, el sitio, ¿no? Es otro caso de uso, la ubicación de los dispositivos. Este, el caso del bundle y la segmentación, el impacto al negocio que les comentaba, por dónde lo estamos viendo, ya sea por un Wordland Controller, la primera vez que lo vimos y la última vez que lo vimos. Digamos que del lado izquierdo te da un resumen. Si ya quieres ver el detalle, pues podemos ver el nombre, el número de series y la anuncia, el número de interfaces. Esto, por ejemplo, poder ver si el agente está activo o no está activo, el perfil, ¿no? Su modelo, su categoría, el estatus del agente, como les comentaba, la versión del sistema operativo, que estamos viendo que tienes un Windows 10, entre otras cosas, ¿no? También algo interesante, podemos ver también las aplicaciones que cursan por la red.
Recuerden que estoy en un elemento pasivo, pero si las aplicaciones empiezan a circular, tengo forma de identificar cuáles son las aplicaciones que está teniendo este dispositivo. También puedo detectar cuáles son los riesgos asociados, ¿no? Que en otro caso de uso que les platicaba. Es decir, por ejemplo, este dispositivo está soportando toda la parte del SMB versión 1, ¿no? Del Server Mesa Block 1, que como ustedes saben es un vector de ataque para la parte de ransomware. Podemos generar, de acuerdo a las políticas, puedes empezar a generar tanto los alertas, identificar los riesgos asociados, ¿no? También te puede dar, por ejemplo, las vulnerabilidades. Aquí podemos ver desde el ID una descripción, un CVE score o incluso, por ejemplo, le damos clic aquí, podemos ver el detalle del NIS, ¿no? Que nos está diciendo acerca de la vulnerabilidad. O si le damos también clic en el ID, te va a decir el CVE asociado, ¿no? Su estatus, cuándo lo publicó el NIS, cuántos dispositivos tienes afectados. Te va a dar una descripción detallada bueno, perdón, una descripción de resumen del caso del CVE o de la vulnerabilidad asociada. Te va a dar detalles como el CVScore, la parte de explotabilidad, el impacto y algunas referencias asociadas. También te va a decir cuántos dispositivos dentro de la red tienen esa misma vulnerabilidad. Y también podemos ver, por ejemplo, las fuentes de amenaza. Es decir, recuerden que lo interesante de una vulnerabilidad es que no es que exista, sino que realmente ha sido explotada o ha sido utilizada como arma o ha sido utilizado como ransomware o como botnet, ¿no? Sino la idea es que te vaya dando ese detalle, ¿no? Y poderlo irlo asociando. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa hacemos aquí? También podemos ver las actividades. Es decir, qué está haciendo este dispositivo, ¿no? Contra quién se está comunicando, ¿no? Quién le está contestando un DNS, contra qué dirección IP se está conectando, tanto interna como externa. Podemos ver, por ejemplo, las alertas. En este caso hay una alerta asociada a que este dispositivo está enviando en credenciales sin encripción, en texto claro, y por lo tanto es potencialmente que lo intercepte. Aquí les quiero mostrar algo de lo que le llamamos la acción. Recuerden que lo que le llamaba el informe. Si ya tuviera la integración, por ejemplo, con un NAC, yo podría aquí darle que este elemento lo ponga en cuarentena porque no cumple mis políticas. Esto puede ser de manera automática o de manera manual. O puedes decir, este dispositivo ya lo alerté, ya lo atendí, suprime la alerta, o ya resolví, o puedo meterlo en una lista blanca o generar una nueva política. Y aquí si vemos las actividades, vas a poder ver que te está diciendo que es posible que se intercepte el password, ya que no estás mandando encriptado. Muy bien. Quiero mostrarles otro dispositivo también, que yo le llamo de los divertidos. Por ejemplo, la parte industrial, para aquellos personas que están en la audiencia. Aquí igual podemos ver lo mismo. Vamos a meternos en este caso a un PLC. Y aquí el PLC igual nos va a decir su ID, fabricante, el tipo, la categoría, la fuente. Lo mismo, ¿no? Pero enfocado a la parte de OT. Pero aquí algo interesante es que muchos clientes nos preguntan, no, yo tengo un PLC y cuáles son los módulos que tiene, ¿no? Por ejemplo, este PLC lo estamos encontrando vía una integración con Rockwell, ¿no? Con la máquina de ingeniería, a través del SNMP y a través del puerto SPAN. Pero aquí te puede dar información sobre el estatus del módulo, ¿no? Además de que podemos ver cuáles son sus factores de riesgo, las vulnerabilidades asociadas, y esto es bien importante para la gente de industria, las actividades. Por ejemplo, antes de entrar a las actividades, la alerta que nos generó este dispositivo es que tiene múltiples actividades de reset, es decir, algo está pasando, ¿no? Cuando vemos las actividades, vemos que la máquina de ingeniería está enviando demasiados comandos hacia este PLC. Entonces aquí podemos ver que hay una actividades, pero está mandando comandos para que la configuración cambie, ¿no? Están utilizando el protocolo el ZIP. Es decir, puedes ver lo que le llaman los procesos o la integridad de los procesos en la parte industrial, ¿no? Si el cambio fue aceptado, etcétera, ¿no? Algo también interesante, por ejemplo, en la parte médica. La parte médica, bueno, déjame antes de pasarme a la parte médica. En la parte industrial también podemos ver, por ejemplo, el modelo de Purdue, ¿no?
que te va a mostrar cómo es la conectividad con ese tipo de dispositivos. Ahora, vamos a ponerle un dispositivo de médico. Aquí podemos ver, por ejemplo, este dispositivo médico, que de igual forma se va a identificar el ID, su marca, su modelo, su versión, el sistema operativo que utiliza, la dirección IP, la dirección MAC. Pero en la parte médica existen algunas cosas más divertidas. Una cosa que se llama lo llamado de FDA. Para aquellos que no están familiarizados con la parte del FDA, significa, la Food Drug and Administration en Estados Unidos, significa que este dispositivo tiene un llamado, ya sea por un mal funcionamiento, ya sea porque pone en riesgo la salud del paciente, es decir, tiene un problema médico importante, ¿no? Puede poner en riesgo la salud de algún paciente y por lo tanto necesita ya sea que lo actualicen, le cambien el software o lo regresen, ¿no? A la fábrica para que se los cambie. Entonces, este tipo de reportes les ayuda muchísimo, ¿no? Adicionalmente, podemos ver cuáles son sus actividades, ¿no? Contra quién se está comunicando. Por ejemplo, estaba viendo por aquí en este ejemplo que también tienes una vulnerabilidad del Origin 11. Podemos ver también la parte de red, cómo se conecta, ¿no? Su tráfico de salida, su tráfico de entrada, los puertos que está comunicando, los puertos destinos que están teniendo, el tipo de servicios que están accediendo. Podemos ver su tráfico total, que con los casos de usos que les platicaba al inicio. Y aquí podríamos ver, por ejemplo, cuál es el diagrama de red para poder identificar este dispositivo contra qué se está conectando. Como ven, ARMI les ayuda muchísimo a mejorar esa parte de eficiencia operativa. Algo importante es que todos estos dashboards son customizables o personalizados. Entonces podemos generar, por ejemplo, para una persona que su rol solamente sea de inventario de activos, generar un dashboard personalizado, de tal forma que solamente él vea, por ejemplo, cuáles son los sistemas operativos que se tienen, cuántos dispositivos y de qué sabor dispositivos de IoT se tienen, si tienen Smart TV, si tienen sistemas HVAC o controles de incendios, sistemas de voz, o puedes ir empezando a revisar, ¿no? O, por ejemplo, la parte médica, sobre todo los biomédicos, les interesa saber cuál es su inventario, ¿no? Porque algo interesante en la parte biomédica es la utilización. Aquí podemos ver, por ejemplo, un dispositivo médico que normalmente son muy costosos, pues obviamente quieren saber cuándo se están utilizando. Entonces podemos identificar, por ejemplo, este dispositivo, crear un mapa de calor y poder ir viendo la utilización del dispositivo por hora y las veces que se ha utilizado. Es decir, por ejemplo, este MRI tomó alrededor de 629 imágenes, ¿no? Es decir, en promedio está tomando 5 por día. Y además te puede dar una tendencia por hospital o por clínica o por dispositivo de cómo se está utilizando y cuáles no se están utilizando. Entonces, esa es otra funcionalidad que proporcionamos con la parte de ARMIS. Bueno, regresando a los dashboards, podemos ver, por ejemplo, el inventario de activos específicos de la parte médica, ¿no? Ver qué dispositivos de qué sabor se tienen, qué dispositivos están offline, es decir, desaparecieron, ¿no? Lo que les hablábamos. Arranqué con 2.000 dispositivos y ahora hay menos de 2.000. ¿Qué pasó con esos dispositivos? Entonces, todo esto te lo puede ir mostrando en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, la parte de utilización que les mostraba, pues puedes generar tableros, ¿no? Que te van dando la tendencia por tipo de dispositivo, un angiógramo, un fluoroscopio, un equipo que te genera alguna radiografía, un MRI, los llamados que les llamaba del FDA que les explicaba, ¿no? Son reportes que normalmente el HIPAA o otros regulaciones te la piden. Puedes generar un dashboard específico para poder ver la utilización, etcétera, ¿no? Puedes ir creando dashboard conforme sea la necesidad, ¿no? Por ejemplo, puedes crear un dashboard de vulnerabilidades. Pero algo que estaba omitiendo, quiero mostrarle cuál es la magia de ARMIS. ARMIS se basa normalmente en distintos atributos, de tal forma que todos estos dashboard reportes, en base a la ingesta de datos, podemos crear. Y eso lo hacemos por medio de la utilización de queries, ¿no? Pero estos queries no tienes que tener un doctorado, una maestría en SQL para poderlos utilizar o tener un ingeniero de la NASA para operarlos. La verdad son queries muy sencillos.
Por ejemplo, ahorita voy a hacer un query sumamente sencillo que diga dispositivos, muéstrame todos los dispositivos en los últimos 14 días en todos los sitios. Entonces yo aquí le doy clic y me va a mostrar todos los dispositivos. O muéstrame, por ejemplo, los dispositivos que tengan algún tipo de actividad, por ejemplo, del tipo, alguna actividad asociada a algún tipo de amenaza. Pues me va a desplegar los dispositivos, ¿no? Y obviamente esto lo puedo exportar, perdón, es en Excel o en CBS, en CSV, en formato, o ya también puedes exportar los dashboards en PDF, ¿no? Pero aquí puedes empezar a jugar o, por ejemplo, hay clientes que me dicen, oye Armando, yo creo que tengo algo asociado, alguna amenaza asociada a WannaCry, pues le podemos poner, por ejemplo, WannaCry, le doy un clic y me va a mostrar que en esta demo pues tengo un server SCADA que presenta ese tipo de actividad, ¿no? Les hablaba también de un caso de uso al inicio, que es la parte de priorización de las vulnerabilidades. Primero se los voy a enseñar a través de los queries, ¿no? Pues igual, yo selecciono, me voy aquí y selecciono, por ejemplo, vulnerabilidades. Y la lógica del query es que muéstrame las vulnerabilidades confirmadas altas en los últimos 14 días de todos los dispositivos que están conectados a la red. Entonces me van a salir muchas, ¿no? 1432 vulnerabilidades en 312 dispositivos. Armando, yo soy una sola persona que le hace de todo, ¿no? Estoy en la parte de seguridad, en la parte de red de seguridad, en la parte de TI. No tengo tiempo para poder mitigar este tipo de vulnerabilidades. Ayúdame, ¿no? Pero 312 dispositivos, 1400 vulnerabilidades son muchas. ¿Ok? Podemos generar otro filtro para ponerle otro atributo para priorizar. Podemos poner, por ejemplo, el CVE Score, que sea alto y crítico, de tal forma que el número de vulnerabilidades pues ya disminuyó, ¿no? Disminuyó a 868 en 312. Armando, todavía son muchas, ¿no? Dime con cuál empiezo, quiero saber con qué arranco. Bueno, pues le podemos poner otro atributo, otro filtro, que por ejemplo sea el número de exploits, ¿no? Para que tenga sentido, pues al menos que ha sido explotada al menos una vez una vulnerabilidad. Entonces ya bajó a 37 dispositivos. Armando, todavía son muchas, ayúdame a generar otro tipo de filtro. Bueno, pues podemos ponerle un filtro donde al menos esta vulnerabilidad haya sido confirmada alta en los últimos 14 días, que tenga un CVE score alto y crítico, que tenga al menos un número de explotación y sea utilizada como arma. Entonces le puedo poner aquí y ya me lo disminuyó a un dispositivo. Entonces, si yo fuera el que se dedica a la parte de vulnerabilidades, yo arrancaría con este dispositivo, ¿no? Para atenderlo. O puede ser agregar otro filtro donde puedes, por ejemplo, poner la interacción del usuario. Normalmente la interacción del usuario, digo, un usuario no intencionado, pues ni se entera que tiene algún bicho, algún malware, alguna actividad anómala, también puedes hacer un filtro, ¿no? En este caso no va a aplicar. Pero, o puedes también, por ejemplo, buscar otra fuente de información. Por ejemplo, puedes poner que sea un ataque reportado de Google de día cero, ¿no? Eso también te puede ayudar. O, por ejemplo, puedes buscar vulnerabilidades asociadas a algún tipo de dispositivo. Por ejemplo, puede ser un server, perdón, puede ser un server. Entonces aquí tú le puedes poner el tipo de dispositivo asociado y te lo va a descubrir, ¿no? En este demo no tiene, pero la posibilidad está ahí precisa, ¿no? Y bueno, eso se los enseñé, como dirían en mi tierra, por las piedritas, pero también ya tenemos un dashboard donde ya te dice el total de vulnerabilidades que tenemos, cuáles son las vulnerabilidades más críticas, ¿no? En este ejemplo son 1432 en 312 dispositivos, que fue el primer query que les hice. ¿Cuáles son las vulnerabilidades más críticas? 278. ¿Y cuáles son los dispositivos con el mayor número de vulnerabilidades o los más vulnerables, ¿no? Y te va a decir que son 51 dispositivos. Esto lo puedes tener por tipo de dispositivo, por sistema operativo, por tipo de aplicación o incluso puedes hacerlo por sitio. Y aquí abajo
se va actualizando lo que son los CVEs. Y bueno, algo interesante que también les quiero mostrar, que era un caso de uso, es, déjenme ver, aquí está. Armando, simplemente una pequeña pausa, recordarles a nuestra audiencia que el chat está disponible para todas sus preguntas. Por favor, pongan las preguntas. Estamos ya hacia la recta final de la plática, así que es el momento para dejarnos sus preguntas, que en un momento Armando nos las va a contestar. Gracias, Armando. Al contrario. Bueno, digo ya para ir cerrando, por ejemplo, aparte de, recuerden que les hice un caso de uso que era el gap análisis. Pues podemos crear, por ejemplo, un dashboard del ISO 27000, de tal forma que cuando tienes una auditoría y te pregunte, a ver, muéstrame cómo es el cumplimiento del control de seguridad A811 del ISO 27000. Entonces aquí de manera automática en tiempo real podemos mostrarlo, ¿no? Es decir, tenemos 2.844 dispositivos, de los cuales 13% son de automatización, 17 son de manufactura, 19 son equipos médicos, 27% o 750 equipos son de tipo de cómputo, y los puedes mostrar en tiempo real. Y aquí le puedes dar el clic para ver otra vez todo eso, toda la información que les mostraba previamente y exportarla, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, estos son análisis interesantes que créanme que ahorra mucho tiempo, dinero y esfuerzo y te va a ahorrar muchas horas. O, por ejemplo, en la parte de manufactura, si están con la parte del NIST CSE, el Cybersecurity, podemos también, muéstrame cómo logras el compliance del IDE AM-1, ¿no? Entonces, podemos crear este tipo de dashboard, ¿no? Algo que se me estaba olvidando, ya para finalizar, las integraciones. Parte de la magia de Hermes, como les comentaba, es los APIs, ¿no? La conexión con las herramientas existentes. Al día de hoy ya tenemos unas infinidad de integraciones, estamos hablando de alrededor de 200, digo, en esta demo tengo algunas, pero ya tenemos el API para conectarnos con el Active Directory, con el BCM, con el Checkpoint Harmony, con el Intune, con el YAML, con la parte del Azure, tanto la parte de premisas como la parte de nube, eh, con Puppet, con QuestCase, con el System Center, con ServiceNow, con Tanium o con los proveedores de nube, ¿no? Ya sea Amazon, Google Cloud, Microsoft Azure, o con la parte de DHCP, de DNS, o con la parte de los Endpoint Protection, o con la parte de los firewalls y los NACs, con la parte de los Identity Management como es Duo, Otka o otros, la parte de los de manufactura, con los switches, con los Vulnerability Manager. En fin, tenemos una infinidad de APIs creadas. Y una pregunta recurrente que me hacen, ¿qué sucede si yo tengo un sistema o una aplicación que no tiene esa API desarrollada? La respuesta es, nosotros la desarrollamos, obviamente hasta el cierre del proyecto, me comprometo a crearlas, te doy el tiempo de entrega en caso de que el API no la tenga creadas. Si lo ven, a mí me conviene tenerlas porque entre más APIs tenga, pues más valor genero. Bueno, ahorita quiero dar paso a las preguntas, y agradecerle su tiempo y interés con esta presentación. Adelante. Gracias, hermano. Entonces, insisto, le recordamos a la audiencia, el chat está abierto para sus preguntas. Pero para arrancar, Armando, ¿cuál consideras que es el panorama actual en México de las empresas mexicanas? ¿Las empresas tienen visibilidad de lo que sucede en su red? ¿Cuál es tu percepción de lo que pasa hoy en día en las industrias mexicanas? Sí, mira, las industrias mexicanas, obviamente todas tienen un grado de madurez distinto en la parte de ciberseguridad. Pero te puedo decir que la parte de visibilidad, como lo mostraba, es lo del KCM, pues es algo reciente. Hoy realmente se hace en Excel y de manera manual, ¿no? Entonces, cuando vienen las auditorías las tienen que hacer de alguna u otra forma, ya sea bajando Exceles de distintas herramientas y consolidándolas para presentar o cumplir una auditoría. Yo calculo que la respuesta es complicada porque depende del grado de madurez. Por ejemplo, hay empresas por ejemplo, el sector financiero que utilizan muchas herramientas o tienen mucho equipo, ¿no? O mucha gente con roles específicos, pues ellos tienen una ventaja versus, por ejemplo, una empresa
de médico, ¿no? Del sector salud, donde están más enfocados en otro tipo de ambientes, a lo mejor no tienen esa expertise, o en la parte de manufactura, dependiendo su estrategia de industria 4.0, puede ser que no ni siquiera sepan cuántos dispositivos tienen, ¿no? Entonces, es complicado, pero yo creo que es un nivel bajo, ¿no? De penetración. Gracias, Armando. Miguel nos pregunta si enviarán la presentación. Sí, de hecho, esta presentación será compartida y también el video completo de este webinar está disponible en la página de TVSEC. Lo podrán consultar posteriormente. Eh, Tenemos una pregunta de Carlos Lozada. Nos pregunta, ¿hay partners de Armis con experiencia en la gestión de la herramienta? ¿Se pueden contratar servicios administrados? Sí, les recomiendo uno buenísimo que se llama TVSec. Ellos para nosotros son un Managed Security Service Provider. Ya han implementado y tienen casos de éxito con nosotros y actualmente están promoviendo la solución, tienen la experiencia, tienen las certificaciones y los ingenieros. Gracias, Armando. Bueno, también para complementando la pregunta de Carlos, en la página de TVSEC, la empresa que está organizando este webinar, podrán encontrar nuestros datos de contacto, redes sociales, teléfono, correo electrónico, pueden ponerse en contacto con nosotros. Armando, resumiendo un poquito la presentación, ¿cuáles consideras que son los beneficios de tener una mejor visibilidad en las empresas? ¿Cómo resumirías todos estos beneficios de mejorar la visibilidad al interior de tu empresa? Pues mira, el tener una visibilidad completa de todos los activos reduce la superficie de ataque, ¿no? A día de hoy, digo, no es el objetivo del webinar, pero hay infinidad de ataques, ¿no? Y de técnicas, ¿no? Entonces, vamos a ponerle más barreras o impidas que esos ataques se logren, pues es mejor, ¿no? Digo, no hay empresas seguras. Yo a mis clientes siempre les hago la broma de que existen dos tipos de compañía, los que ya lo atacaron, los que no lo saben. Entonces, el hecho de empezar a identificar o saber cuál es el comportamiento, primero qué tipo de activo es, qué categoría es, cuál es su comportamiento, cuáles son sus riesgos asociados, pues esa superficie de ataque la vas reduciendo, ¿no? Ya sea de acuerdo a la estrategia que tengas como compañía, voy a tomar una acción, ¿no? Mira, me ha pasado, por ejemplo, en clientes de manufactura o de OT, ¿no? Que detecta si tienen un Windows XP y te dicen, hermano, sí, sé que tengo un Windows XP y que sé que el fabricante ya no genera ningún parche ni ninguna actualización, pero no puedo cambiar el Windows XP porque esa máquina Windows pues, está jardinizada y está adecuada a mi proceso en en mi línea de producción. Entonces, si cambio el sistema operativo, tendría que cambiar la línea de producción completa y por lo tanto el caso de negocio no me sale. Ah, pero lo interesante es que ya lo sepas y cómo puedes proteger ese Windows P utilizando otras herramientas. Es decir, ya estoy consciente del riesgo o la amenaza que tengo, cómo la prevengo, cómo la mitigo. Es un caso de uso, por ejemplo, interesante que seguro va a ocurrir en la industria, ¿no? Gracias, Armando. Simplemente para darle una perspectiva a nuestra audiencia, de manera muy general, ¿cuáles son los pasos para implementar ARMIS al interior de una empresa? De manera muy, muy general. Pues de manera muy general, es primero identificar los casos de uso, ¿no? Lo que hablaba, el inventario de activos, la deuda técnica, los riesgos, amenazas, vulnerabilidades, gap análisis. Pero realmente es muy simple. Tenemos, por ejemplo, un caso de un cliente de argentino, un prospecto, un banco, que, por ejemplo, hicimos 9 integraciones sin poner un colector en sus premisas. Todo lo hicimos integrando las aplicaciones de los APIs. Realmente lo complicado es tener a la persona que tenga el permiso, eh, por ejemplo, Active Directory. Tienen que crearme un usuario que se llame Armis, ¿no? Entonces tienes que tener a la persona con las credenciales de administración para que me cree un usuario Armis. O en el caso de Meraki, tienes que crearme una cuenta que se llame Armis y que me dé esos permisos de acceso para intercambiar las APIs. Tienes a la persona que eso lo hace, es muy rápido, realmente implementación nos tardamos entre 45 minutos. Es extremadamente rápido dependiendo del caso de uso. En el caso, por ejemplo, que pongamos un colector y tengamos el puerto SPAN,
créeme que lo que más nos tardamos es que nuestro cliente configure el puerto spam, igual nos dé las credenciales del SNMP o nos dé de alta en su Worldline Controller, porque el colector yo lo puedo traer preconfigurado o hacerlo allí o configurar en sus premisas, pero teniendo estos valores, son minutos, ¿no? Esa es la ventaja de hacer una solución SaaS, ¿no? Gracias, Armando. Y digo, simplemente para cerrar la sesión, ¿algún mensaje final para toda nuestra audiencia, Armando, para que se animen a buscar y explorar qué más puede hacer Armis por ellos? Bueno, lo primero es agradecerles su tiempo, invitarles obviamente, habrá que calificar la oportunidad, pero invitarles a que nos den oportunidad de hacer una prueba de valores en instalaciones para que prueban y vivan la experiencia de Armis, ¿no? Créanme que, por ejemplo, estas herramientas, de los más interesados, por ejemplo, siempre son los CIOs. ¿Por qué? Porque ellos como directores le reportan la gente de los ISOs o la gente de seguridad o la gente de redes o la gente de operaciones. Y cuando hay algún tipo de falla o muchos servicios los tienen tercerizados, el CIO está ciego o no tiene idea y está buscando que alguien le explique o qué pasó. Entonces, una forma muy rápida es de venderles que le das esa visibilidad desde el punto de vista de dirección para hacer una toma de decisión rápida. Eso lo hemos visto mucho en muchas compañías que al principio me decían, no, es que Armando, ¿para qué? Yo ya tengo algo parecido, pero ya cuando lo ven operando en su red y empezamos a hacer una prueba de valor y al final yo les genero un resumen ejecutivo de los hallazgos, créeme que la conversación cambia completamente. Entonces, aquí la intención es invitarlos a que vivan esa experiencia, obviamente a través de TVSEC, para calificar bien la oportunidad y hacerles una prueba de valor. Digo, como les digo, en PowerPoint todo funciona, ¿no? Una última pregunta, Armando, de Francisco. Nos preguntan cómo es el modelo de licenciamiento de servicio. Sí, gracias por la pregunta, muy buena. Nosotros, el licenciamiento es una suscripción anualizada y es por rango de número de activos. Eso es como se comercializa. Por rango de número de activos y es una suscripción anualizada. El único add-on es la parte de vulnerabilidades, que es un licenciamiento adicional, pero básicamente es por rango de número de activos. Perfecto. Pues Armando, muchísimas gracias por tu tiempo. También queremos agradecerles a toda la audiencia su tiempo. Recuerden que cada mes TVSEC tiene un webinar con temas que seguramente son de su interés. Por favor, visiten la página de TVSEC donde pueden encontrar el webinar del mes. Generalmente es el último miércoles de cada mes y esperamos que estas pláticas, estos invitados sean de gran valor para ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Armando. Hasta luego. Al contrario, gracias a todos.